Buen día, mi nombre es Iván Abdiel Martínez de la Rosa, mi matrícula es BNL 086123 y este es mi proyecto integrador de la unidad de aprendizaje de procesos de manufactura y materiales. En este proyecto realicé un cuadro comparativo de los diferentes tipos de viruta con sus ventajas y desventajas, tales como la viruta continua, viruta descontinua, viruta en forma de rizos, etc. Empecemos con las preguntas. Como primera pregunta es cómo se genera la viruta, y la viruta es el material que se desprende de una pieza cuando ésta se somete a un proceso de maquinado. Como segunda pregunta, ¿cuáles son los 5 tipos de virutas que se consideran? Bueno, pues como primer viruta es la viruta continua, que suele surgir al cortar materiales dúctiles a grandes velocidades. La segunda viruta es la viruta de borde acumulado, que consiste en capas de materiales de la pieza maquinada depositadas gradualmente sobre la herramienta. La tercera viruta es la escalonada o segmentada, que es semicontinua y tiene zonas altas o bajas de deformación por corte, como los metales de baja conductividad térmica y resistencia, como el titanio, muestras de comportamiento. La cuarta viruta es la discontinua, que consiste en segmentos que pueden permanecer de forma fija o floja entre sí. Los materiales frágiles en la pieza, que ya no tienen la capacidad de absorber las grandes deformaciones cortantes que se presentan en el corte. Y como última, la viruta en forma de rizos, que desarrolla un tipo de curva al salir de la superficie de la pieza, que por lo general se conforman en aceros blandos como cobre, plomo, estaño y algunos materiales entre sí. Como tercera pregunta es ¿cuáles son las consideraciones para elegir los datos correctos del corte? Bueno, pues es la calidad de la superficie, que para lograr la deseada en la superficie a cortar se puede elegir entre varias herramientas o diferentes filos. Las herramientas con plaquetas de corte industrial están fabricadas de un material con mejores propiedades, como el acero, al carbono o cerámicas. Este tipo de herramientas son más duras y lo que les permite es cortar los materiales con propiedades mejoradas y resistentes térmicas elevadas. Como segunda opción, pues es la geometría de la herramienta de corte. La forma básica de la herramienta de corte es una cuña, la cual tiene dos superficies planas que determinan el ángulo. La herramienta debe elegirse de acuerdo al material que a mecanizar. Y como último tipo es el tipo de filo de herramienta, que existen dos clases de herramienta de acuerdo al número de filos, las cuales son filo único y filos múltiples. Como siguiente pregunta es ¿por qué son necesarias las fuerzas y la potencia? Bueno, pues esto es necesario para llevar a cabo las operaciones de maquinado, tales como torneado, freseado, talandrado y limado. ¿Qué es el acero? Es uno de los materiales de fabricación y construcción más versátiles, adaptables y ampliamente usados en la actualidad. ¿Qué es la resistencia al desgaste? Es la oposición que se ofrece un material a dejarse erosionar cuando está en contacto de fricción con otro material. Esta propiedad permite que el acero se use como herramienta de corte. ¿Por qué el carbono es considerado como el material más duro del mundo? Bueno, porque tiene el 0.03% de carbono y se utiliza para elaborar palas y arados en la industria agrícola. ¿Qué es un tratamiento térmico? Bueno, es el conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia y presión, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas como fuerza, dureza, resistencia y elasticidad, sin variar la composición química del material sometido a este proceso. ¿En qué se aplica el revenido? Bueno, en aceros previamente templados, como en el objetivo de disminuir los efectos del temple, conservar parte de la dureza y aumentar la tenacidad.
¿Qué es la cementación? Bueno, es un tratamiento termoquímico que se realiza en el acero de bajo carbono, que contiene menos del 0.25% de carbono y que no está templado, en el objetivo de aumentar sus niveles de este material, grafito, más del 0.8% en la capa superficial. ¿En qué consiste la cianuración? Bueno, pues consiste en introducir la pieza o material a tratar en una solución de cierta temperatura, que generalmente se compone como cianuro de sodio, cloruro de sodio y carbonato de sodio. Bueno, con esto terminó mi proyecto integrador. Espero que les haya gustado. Hasta luego.